Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Daniel, estás demandando a Claudia. Dime quién es, por qué la demandas y qué pides para resolver el caso. Doctora, yo estoy demandando a mi ex cuñada debido a que ella está prostituyendo a la madre de mi hijo. No, no es prostitución. En una silla de ruedas. Y yo no quiero que mi hijo vea ni crezca viendo eso. Y además, yo exijo que me den el poder de ser el guardián para yo poder llevar a la madre de mi hijo a una clínica donde le den la atención adecuada. ¿Tú estás divorciado de esta mujer? Sí, estoy divorciado. Nosotros tuvimos una relación. Ok. Una relación que fue muy buena. Duramos 3 años. ¿Casados? Casados. Tuvimos un hijo incluso. Ok. Después de que el niño cumplió 1 año, nosotros nos separamos, pero mantuvimos una relación muy buena. ¿Se separaron y se divorciaron? Sí, sí, exacto. Ok. Nos separamos, nos divorciamos. Tuvimos la misma relación amistosa, pero ya no había amor. Por lo tanto, yo siempre mantuve muy buena comunicación con ella, con el niño, siempre le di dinero, siempre lo atendí, pero resulta de que ella decidió hacerse la operación en su seno. ¿Qué? ¿Un aumento, una reducción? Ella quería arreglársela debido a que, por el parto, se las quería subir. Se les cayeron. Ah, ok. Imagínense ustedes, miren mi tamaño, miren mi cuerpo. El niño lo tenía que amamantar demasiado, la maltrató mucho. Ok. Pero esta operación salió mal, completamente mal. Ella hizo una reacción a la anestesia, tuvo 15 días en coma, casi muere. Por lo tanto, yo tuve que coger la custodia del niño. Ajá. Tomarla completa, mi mamá me ayudó. Bueno, porque ella quedó discapacitada. Discapacitada completamente. Oh, ya quedó. O sea, ella, gracias a Dios, se recuperó, quedó discapacitada, pero en ese momento yo tuve que tomar la custodia de la criatura. Entonces, ella llevaba un tratamiento medicinal. Pero, entonces, ¿apuntaron a la hermana de guardiana de ella? Sí, a ella la hermana es la guardiana. La única familiar que quedaba. El único familiar que ella tiene. Okay. Entonces yo la cuido. Ok. ¿Y entonces qué es lo que pasa? Que a ti te molesta lo que está pasando. Lo que sucede es que yo mantengo el vínculo con el niño, aún así yo la llevo para que vea a su mamá, aunque esté en esas condiciones, pero mantiene un roce físico, que eso es muy importante. Pero yo me entero a través de un amigo, me dice, oye, la mamá de tu hijo y morboso, es prácticamente una prostituta, bro. Y yo, ¿cómo que no es así? Yo no quería creer esto, doctora. No es así. Yo no quería creerlo y él me dice, yo te voy a grabar un video y te lo voy a traer. Es que es doctora, un morboso, yo traje ese video para que usted lo vea aquí en producción, si es posible. Usted lo pueda proyectar. Eso es un chismoso, nada más. Bueno, vamos a verlo. Imagínese usted la evidencia que tengo. ¿Usted está viendo esto? No, bueno, esto no lo va a ver el público de ninguna manera. Pero, doctora, de ninguna manera. Eso es una aberración. Aquí hay o sea, se ve una persona en una silla de ruedas. Exacto. Y hay un hombre practicándole sexo. Pero ella tiene... En la silla de ruedas. Exacto. Ni siquiera en una cama, en la misma silla de ruedas. No, pero ella sí ¿quién es esta persona que estaba haciendo sexo con ella? Esto es uno de los tantos, doctora. Porque no es solamente uno. Es un amigo, ella le busca es un conocido. Hombres para que le hagan sexo. No. Porque cuando yo les pido explicación a ella después que yo vi este video, yo te la di, te expliqué, el cual yo no te quería lo creer, dije. yo fui a verle a conversar con ella. Yo te dije el porqué. Ella me dice, no, es que encontré el método que calma sus crisis. Y el método que calma sus crisis es el sexo. Que tú no sabes. Doctora, ¿usted puede creer en qué cabeza cabe que el sexo? Entonces tú lo que quieres es ser el guardián de tu ex esposa. Exacto, para llevarla a una clínica. Darle un tratamiento que adecuado, que no incluya estas cuestiones sexuales. Es una aberración, esta mujer está loca. Pero esos tratamientos la mantenían completamente drogada. Perfecto. Ya te entendí. ¿Cómo respondes? Ok, yo lo que quiero es que él se aleje de nosotros y la deje estar bien. Ella, cuando pasó su operación y tuvo todos esos problemas, quedó con crisis.
quedó con muchos problemas de carácter, podía estar 15 minutos bien, 15 minutos mal. Entonces ella era muy alegre, ella muy contenta y muy coqueta. Lo que pasa es que ella, cuando estaba en crisis, se ponía muy alterada y hacía mucho, no comía, y si comía vomitaba, y todos estos medicamentos que ella le daban para mantenerla estable, la ponían peor, la mantenían drogada. Ella puede tener momentos de lucidez. ¿Alguien me puede explicar a mí cuáles fueron las consecuencias de esta mujer? Fue la anestesia la que le hizo daño. Aquí están las pruebas donde explica lo que a ella realmente le hizo daño y cómo es su problema realmente. Paciente es una mujer de 33 años que viene a la oficina para ser evaluada. Paciente no tiene un pasado pertinente, un historial médico, hasta que tuvo una cirugía electiva para agrandarse los senos. La anestesia fue tuvo la que una reacción a la anestesia general usada durante la cirugía que resultó en un distrés respiratorio y una hipoxemia severa. En el momento la paciente está en una silla de ruedas, tiene complicaciones neurológicas significativas por la hipoxemia. La paciente tiene episodios de lucidez ligados con episodios de agitación severa. La paciente tampoco tiene uso significativo de sus brazos y piernas. O sea que ella no tiene control muy bien de sus piernas y de sus brazos. Pero tiene sensibilidad y tiene momentos de lucidez que sabe qué es lo que está pasando, que ella puede comprender qué es lo que está pasando en el momento. Y eso, por ejemplo, ella, una vez estaba yo con mi esposo teniendo relaciones y ella nos miró y me pude dar cuenta que de esa forma ella prestó atención a lo que estábamos haciendo y estuvo quieta poniendo atención. Después yo hablé con ella y las crisis eran, cuando le daban, se ponía muy inestable, muy Mira fuerte. mi pregunta a ti. Este tratamiento médico que tú le buscaste a tu hermana, ¿tú lo consultaste con alguien o fue algo que tú descifraste ¿Está loca? sola? No, lo descifré sola. Yo hablé con ella, bueno, me comunico con ella con gestos, pocos gestos de su cara. Me puedo dar cuenta qué es lo que le gusta o qué es lo que no le gusta. De esta forma, como le comentaba, que me encontró con mi esposo teniendo relaciones, entonces ella pudo estarse quieta y comprender. Después, algunas situaciones, yo hablé con ella, le dije que si paraba de dejar de hacer crisis y estar estable y tener un poco de comprensión, y yo la dejaría mirar. Entonces, yo la dejé mirar algunas veces que tuve yo relaciones con mi esposo. Mía, pero ¿por qué no era más fácil que tú le compraras una peliculita porno? Para allá voy. En vez de darle el show en vivo. No, pero fue el momento, Porque me parecía a mí que vaya. Aquí hay algo de perversión de los dos lados. ¿A ti te gusta que te miren? Tienes a tu pobre hermana. No, yo lo hice porque yo no puedo permitir que la madre de mi hijo sea cuidada por esta demente, está loca. Que yo vi ahí. Ok, esto después mi esposo no sabía, se da cuenta que ella no está viendo porque ella empezó a hacer unos sonidos con su boca, ¿verdad? Con su boca. Entonces yo me incluí un plan B, que era ponerle videos pornográficos, que no funcionó mucho. Me voy a un plan C, que era, pues ya vi que ella le funcionaba, que con eso se controlaba, que con eso estaba mejor. ¿En vivo? No. Le puse que el sexo era lo que le llamaba la atención. Entonces le buscas hombres que vengan a tener... No le busqué hombres, muchos hombres. Le busqué, hablé con 2 personas, unos amigos. No, y luego nadie. fueron... 2, 3 nada más. Pero cuando ellos estuvieron con ella paró de hacer esas crisis. Paró, de hecho, los medicamentos que ella tomaban disminuyeron.
tuvimos que bajaron las dosis para no tenerla que tener tan controlada y O sea, tan ¿el médico drogada. le bajó la dosis o tú también le Yo se bajaste las la empecé dosis? a bajar las dosis Tú porque le ya bajaste, no o sea, eran, que esta es la es que ya médico, no eran ella- requeridas. ¿Pero qué es Es esto? que no eran Ella requeridas cree que porque es ya doctor. estaba mejor. ¿Para qué la quería tener drogada, ida, vomitaba? No estaba bien. Pero esa decisión no pero puede es ser que- tuya. No puede ser pero tuya. es que su calidad de vida mejoró cuando ella empezó a tener relaciones. No, la que mejoró fue la calidad de vida tuya, no, haciendo es que toda la realmente pornografía estuvo esa con bien. ella. Ella estaba muy Cochina que mal. eres. Tú no estuviste cuando Asquerosa. estaban las crisis ahí de ella. Ella estaba realmente mal. ¿Por qué Bueno, negarle? dime una cosa. Si este hombre que realmente ya no tiene conexión con ella, Ajá. más allá de que fue ex... Ajá. Si tengo conexión, quiere yo soy el padre de su hijo. Bueno, ok. Sí, ok, no, es que ok, la casa está ok. a nombre de ella y él quiere ahora la casa de él, de Yo ella. no quiero ninguna casa. No, sí. ¿Qué la casa? está- Por ley, por la ley. casa donde vivimos Yo no quiero ninguna está casa. a nombre por de ella, ley. porque yo tuve que venirla a casa cuidar. También Es de el ella. niño, Sí. yo no quiero nada, pero No. el niño sí tiene derecho Mi por hermana ley. está aquí, yo porque se es la su puedo hijo. presentar. Me gustaría que la conociera y podría ver. Ah, ella vino. Ella vino, yo la traje. Yo quiero que ella pase a la sala con la doctora Carolina Maldonado y el licenciado Williams Lucena, por favor. Y ella se llama Brisa. Brisa. Ok. A ella le gusta que la maquille. A ella le gusta. Hola, Me puede Brisa. gustar, doctora, que la maquille, pero... ¿Cómo estás? Esta mujer, ¿cómo la tiene? ¿Usted me puede explicar? Pero ella está ¿Está bien? mucho Buen maquillaje. mejor, está muy feliz. ¿Sí? Mira cómo la tiene, doctor. ¿Estás bien? Ella puede hacer gestos cuando algo no le gusta, cuando le gusta. No es... ¿Estás bien con tu hermana? ¿Te sientes bien en casa Ella de tu está hermana? feliz, mejor, y está mejor ahora. Bueno, ¿y las relaciones estas sexuales que estás teniendo? ¿Sí? Ella está contenta. A ella le gusta. ¿Te gusta? Ella es mayor de edad. ¿Sí? ¿Te sientes bien? Tiene derecho. ¿Extrañas a tu niño? Mucho, mucho. Ok. Pero ella lo ve. Pero no tiene nada que ver su niño con Oye, dime, su vida estos íntima. candidatos que vienen a dar su servicio, ¿tú los pagas? No, por eso no es prostitución, es una palabra muy fuerte que él dice. Eso no es prostitución, eran dos, yo los que había comentado, eran amigos, conocidos, personas con seguridad, que cuidarla a ella. Principalmente todo es por ella, para una mejor calidad de vida para ella. Y por último, el muchacho que pillaron en el video, el Sino Morboso, es un muchacho que anteriormente estaba interesado siempre en ella y ella, antes que él, estaba con Interés en él también. Interés, y él pues la quería y es alguien que va y me ayuda, digamos, y le ayuda a ella con su vida, terminaste? con su mejor calidad de vida. Terminaste. Ok. Usted me puede decir, doctora, si no es prostitución. No es cuando usted prostitución. obliga a Prostitución una es persona cuando a cobras, tener cuando sexo. pagas, hay dinero Porque de por medio. Ella no, No ella es está prostitución. discapacitada. Ella No, pero tiene ella Es que yo, momentos de lucidez. un momentito. Eso es Bueno, prostitución. ante todo, yo Ella quiero la está entender obligando. hasta dónde era la No. discapacidad de ella. Porque no la entiendo bien. Perdónenme, pero yo no sé lo que significa esta palabra, yo no sé, hipoxemia. En el caso particular de esta paciente, ella fue a una cirugía electiva para los senos y tuvo una reacción a la anestesia, lo que incurrió que le bajara los niveles del oxígeno en el cerebro por un gran periodo de tiempo y dañó sus habilidades motoras. Por eso no puede caminar, tiene que quedarse de por vida en la silla de ruedas. No puede hablar. Tiene problemas del habla. Pero ¿hasta dónde ella entiende lo que está pasando en su mundo? Esa es mi pregunta. Yo no he podido evaluarlo un 100% para poder determinar hasta dónde llega la capacidad cognitiva de ella. Sí sé que tiene episodios de agresividad. Pero puede ser por frustración. Puede ser por O sea, supuesto, una persona puede ser por que tipo se de ve frustración. atrapada en esa silla de ruedas y tiene capacidad cognitiva, se puede frustrar y tener estos episodios Por supuesto. así. Pero yo lo que necesito entender es si ella entiende lo que ella está haciendo y lo que está pasando con ella.
Bueno, yo considero que es difícil en estos momentos de determinar si ella lo entiende o no, si el aparato cognitivo de ella está en capacidad de poder determinar la elección para poder tener una relación sexual, de poder escoger. Porque puede ser lo que usted dice, puede ser que está la frustración de ella que la lleva a tener esos episodios de agitación psicomotriz, ¿ok? Que luego, pues con una actividad sexual también ella se siente mucho más tranquila, mucho más relajada. Pues una descarga psicomotriz. No sabemos si es que realmente hay un periodo de satisfacción en ella. ¿Ok? Puede ser simplemente una descarga y como toda descarga luego queda tranquila. Ahora, cuando los pacientes con incapacidad física también tienen derecho a tener una sexualidad. Yo no tengo problema, yo lo único que quiero saber es que ella entienda lo que está haciendo y que nadie le está abusando. Eso es todo lo que yo quiero saber. Claro. Es porque, mire, doctor, yo quisiera que un médico la evaluara a ella. Completamente. Y me mandara un reporte y me dijera, esta paciente tiene la capacidad mental de entender lo que está pasando en su entorno y de sentirse satisfecha sexualmente con estos encuentros que está teniendo con estas personas. Eso es lo único que yo quisiera saber para poder hacer una decisión en este caso, porque... Pero es que ¿cómo la puedo hacer de otra manera? Sí, porque ¿Un médico puede evaluarla y darme esa respuesta? Por supuesto. Sí, un neuropsicólogo le puede evaluar bastante bien y puede determinar que hasta qué punto esta señora está en capacidad de poder decir, sí, quiero esto, aunque no sea verbalmente. Verbal. Decisión del caso. Neuropsicólogo. ¿Es cómo se llama? Neuropsicólogo. Neuropsicólogo. Les agradecería si me pudieran dar referencia de algún neuropsicólogo aquí. Claro que sí. Porque yo voy a ordenar que un neuropsicólogo le haga una evaluación a tu hermana para que me deje saber a mí hasta dónde ella comprende lo que está viviendo y lo que está pasando aquí. Yo no estoy contenta con lo que tú estás haciendo. No, para ti te ha dado buenos resultados y tú crees que tú estás haciendo el gran milagro, pero yo siento que aquí hay algo indigno en lo que está ocurriendo. Y yo creo que la dignidad de tu hermana, ante todo, y la de tu sobrinito, hay que protegerlas por encima de todo. Quiero que la evalúe el neuropsicólogo, me mande un reporte para saber hasta dónde ella comprende. Cuando ya yo tenga esa información, entonces yo decidiré si tú sigues siendo la guardiana o has cometido un acto bárbaro en contra de la dignidad de tu hermanita, y entonces lo nombraría a él como el nuevo guardián de ella. Esa es la decisión temporaria de este caso. Espero recibir ese reporte lo antes posible. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respete y que Dios nos ampare. Nos vemos el próximo día y gracias por acompañarnos. Ella paró de hacer esas crisis, paró, de hecho los medicamentos que ella tomaban disminuyeron. Tuvimos que bajaron las dosis para no